Revisemos una pequeña introducción a las sucesiones. Vamos a iniciar con ejemplos. Y para poder definir una sucesión y dar ejemplos de sucesiones, necesitamos trabajar con los números naturales, que son los enteros positivos. Entonces tenemos al 1, al 2, al 3, al 4 y al n. Y empezamos que en la posición 1, donde está el 1, está un medio. En el 2 está 2/3. En el 3 está 3/4. Con el 4 está 4/5. Entonces, si observamos la lista de números que acabamos de poner, que estamos asociando con los números naturales, en 1 o a 1 le toca un medio, a 2, 2/3, a 3, 3/4, a 4, 4/5. Por lo tanto, a n debería ser n sobre n más 1. Y podemos comprobar que esta fórmula funciona para ir sacando estos elementos. Si n vale 1, nos queda un medio. Si n vale 2, nos quedan 2/3. Si n vale 3, nos quedan 3/4. Si n vale 4, entonces tenemos 4/5. Entonces ahora seguimos teniendo los números naturales, pero ahora vamos a asociar esta otra lista de números. Al 1 con el 1, a 2 con menos 1, a 3 con 1, a 4 con menos 1. Entonces, para obtener el n, lo que hay que observar es que con los impares debe quedar 1. Y con los pares debe quedar menos 1. Así que si pongo menos 1 y lo elevo a la n más 1, recuerden que una potencia de menos 1, si el exponente es par, se vuelve 1 positivo, pero si el exponente es impar, queda menos 1. Entonces, por eso aquí debe ir n más 1. Si n es igual a 1, tenemos 1 más 1, que sería 2, y menos 1 al cuadrado, nos queda 1. Si n vale 2, tenemos 3, y menos 1 al cubo, nos queda menos 1. Si n vale 3, tenemos 4, y menos 1 a la cuarta es 1 positivo. Finalmente, si tenemos 4, nuestro exponente sería 5, y menos 1 a la 5 queda menos 1. Entonces, la forma de escribir estos elementos es menos 1 elevado a la n más 1, para que vayan saliendo el 1 y el menos 1 de forma alternada. Ahora al 1 le vamos a poner un medio, al 2 un cuarto, al 3 un octavo y a 4 un 16avo. Entonces hay que observar, el numerador de todos es 1 y el numerador es lo que va cambiando, 2, 4, 8 y 16. Entonces en el n debería ser 1 el numerador y abajo 2 a la n. Si n vale 1 tenemos 2, si vale 2 tenemos 4, si vale 3 tenemos 8 y si vale 4 tenemos 16. Entonces, esta es una fórmula para ir sacando estos elementos que estamos asociando con los números naturales. Son ejemplos de sucesiones. Aquí tenemos coseno de pi, 2 coseno de 2pi, 3 coseno de 3pi y 4 coseno de 4pi. Entonces, si observamos el formato de cada uno de los elementos que está asociado con los naturales, entonces el enésimo término debería ser n por coseno de n por pi. Si n vale 1, tenemos coseno de pi. Si vale 2, tenemos 2 coseno de 2pi. Si vale 3, 3 coseno de 3pi. Y si vale 4, 4 coseno de 4pi. Y obtenemos el término n de nuestra lista. Aquí tenemos menos un cuarto, después 2 novenos, después menos 3 16avos,
y después 4 sobre 25. Si observamos el numerador, tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces, en el denominador, para el n, tiene que ser n. Para el denominador tenemos 4, 9, 16, 25. Son cuadrados exactos. Aquí es 5 al cuadrado, 4 al cuadrado, 3 al cuadrado, 2 al cuadrado. Entonces, nuestra fórmula sería n en el numerador, n más 1 al cuadrado en el denominador, y para que se vaya alternando el signo, sería menos 1 elevado a la n. Si empezamos con el 1, queda negativo. Si es 2, positivo. Si es 3, negativo. Si es 4, positivo, etc. Y el de arriba simplemente es n, y el de abajo es n más 1 al cuadrado, para que con 1 quede 4, con 2 quede 9, con 3, 16 y con 4, 25. La lista tiene 1, 2, 1, 2, y después otra vez 1 y 2 todo el tiempo. Entonces nuestra fórmula tendría que ser 3 más menos 1 a la n entre 2. Recuerden que menos 1 a la n, su resultado solamente se alterna entre 1 y menos 1. Cuando es impar, nos queda menos 1 y sería 3 menos 1, 2. Y si dividimos entre 2, nos queda 1 en los impares. Y se vuelve positivo cuando el exponente es par. Y entonces tendríamos 3 más 1, que es 4, entre 2. En todos los pares nos queda 2. Y tenemos el enésimo término de la lista que se está formando, asociados con los números naturales. 0, 1, raíz de 2, raíz de 3. El que sigue sería raíz de 4. Entonces, en la posición n tenemos la raíz cuadrada de n menos 1. Si n vale 1, nos queda 0 y la raíz de 0 queda 0. Si n vale 2, tenemos la raíz de 1, que es 1. Después tendríamos la raíz de 2 y luego la raíz de 3, y este sería el enésimo término. Entonces, para definir una sucesión, necesitamos trabajar con los números naturales y obtener una lista de números que vamos a poder sacar si obtenemos el enésimo término. Ese nos da la fórmula de todos los elementos que tiene la lista. Entonces, ¿qué es una sucesión? Es una función, y en el dominio están los números naturales, y en el rango están los elementos de la lista que se van formando con la fórmula que me da el enésimo término. La puedo escribir en forma extendida, poniendo los elementos de la lista, en forma compacta, dando la fórmula para sacar los elementos, y diciendo que la n empieza en 1 y hacia infinito. O la otra opción, si ya estoy diciendo que es una función, también podría dar la gráfica para esa función. Entonces, una sucesión no es más que una función cuyo dominio son los naturales, y en el rango hay una lista de números que se obtienen a partir de sacar el enésimo término. Ese me da la fórmula para ir sacando todos los elementos de la lista. Me lo pueden dar en forma extendida o en forma compacta. Por ejemplo, tenemos 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, etc. Esta es una sucesión y me dieron la lista de los elementos. Este es en forma compacta. Para que salga alternado el 1, sería menos 1 elevado a la n más 1. Si n empieza en 1, entonces el primer exponente es 2 y por eso queda positivo. Y luego es negativo, y luego positivo, y luego negativo. Pues aquí está en forma de lista, aquí está en forma compacta, y este sería el gráfico. En el plano, el dominio son los naturales, y en el rango son los elementos de esta lista. Entonces, así como están acomodados, al 1 le toca con el 1, al 2 le toca con el menos 1, al 3 le toca con el 1, a 4 le toca con menos 1, a 5 le tocaría con 1, a 6 con menos 1, a 7 con 1
y a 8 con menos 1. Entonces, no se vale unir los puntos. Las sucesiones son funciones discretas, son puntos separados, porque ya dijimos que el dominio son los naturales. Este es otro ejemplo. 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6. O en forma compacta, n sobre n más 1, tomando n desde 1 y hacia infinito. Entonces, la gráfica ahora quedaría de esta forma. A 1 le toca con 1/2, al 2 con 2/3, a 3 con 3/4, a 4 con 4/5, a 5 con 5/6, a 6 con 6/7, a 7 con 7/8 y a 8 con 8/9. No se unen los puntos, quedan separados porque el dominio son los naturales. ¿Cuándo una sucesión va a ser convergente? Va a ser convergente siempre y cuando el conjunto de puntos, al graficar la sucesión, se vaya pegando a un valor en el eje de las y. Recuerden que una sucesión es una función y el límite para una función existe si es un valor real y se lee en el eje de las y. Entonces, si mi conjunto de puntos se va pegando a un valor en el eje de las y, nuestra sucesión es convergente porque ese límite existe. Pero si no existe, se llama divergente. Y vamos a poder obtener si es convergente o divergente sacando el límite cuando n tiende a infinito del enésimo término. Por ejemplo, en forma de lista 3, 6, 9, 12, etc. Si buscamos la fórmula sería 3 por n, desde n igual a 1 hasta infinito. Si sacamos el límite cuando n tiende a infinito de 3 por n, nos queda más infinito. Eso quiere decir que la sucesión es divergente. Y el gráfico lo confirma: 1 con 3, 2 con 6, 3 con 9, 4 con 12, etc. No nos estamos pegando a ningún valor. Los puntitos van hacia arriba. Es divergente. Ahora tenemos 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1 sobre 32, o en forma compacta 1 sobre 2 a la n, desde n igual a 1 hasta infinito. Si sacamos el límite infinito, podemos reacomodar y poner 2 a la menos n. Es una exponencial, tiene exponente negativo, se va pegando a 0. El límite sí existe y nuestra sucesión sería convergente. Y el gráfico también lo confirma, los puntitos se van pegando a 0. Al 1 le tocó 1/2, a 2 1/4, a 3 1/8, a 4 1/16, etc. Y se va pegando a 0. Es convergente. En este ejemplo tenemos la alternante entre 1 y menos 1. Ya habíamos visto la fórmula compacta. Y si hablamos del límite, pues el límite no existe, porque en unos valores es 1 y en otro es menos 1. Siempre va alternando. Entonces, como el límite no existe, se trata de una sucesión divergente. Y el gráfico lo confirma. Los puntitos de abajo se pegan a menos 1, pero los de arriba a 1. Por eso el límite general pues no existe. Esta otra lista, que tiene 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, se escribe como n sobre n más 1 desde 1 hasta infinito. Si sacamos el límite, es como una función racional, dividiendo entre la mayor potencia de n del denominador. Y al reducir, observamos que nos queda 1. Eso quiere decir que nuestra sucesión tendría que ser convergente. Y el gráfico nos termina de confirmar que es convergente. Los puntitos se están pegando a 1 sobre el eje de las y. Entonces, una sucesión simplemente es una función cuyo dominio son los naturales y en el rango hay una lista de números que se pueden obtener a partir del enésimo término, que es la fórmula para irlo sacando. Y converge si nos vamos pegando a un valor en el eje y diverge si no nos estamos pegando a ningún valor o si el límite no existe.